mañana con 14 minutos. Unas 10.000 personas de diversas organizaciones sociales y religiosas participaron en la marcha en contra del matrimonio igualitario. Solicitan que se desconozca la decisión de la Corte Constitucional y que se respeten los valores familiares y la estructura de la Constitución que se define para la familia. En Riobamba, más de 10.000 personas participaron en la marcha denominada Caminata en Defensa de la Familia, en reclamo a la decisión de la Corte Constitucional. Al reconocer el matrimonio igualitario, las consignas y los gritos de reclamo se dejaron escuchar en las calles céntricas de la urbe. Se ve, se siente, la familia está rechazo energético y categórico. Varios grupos de organizaciones evangélicas indígenas también participaron en la marcha. Sus líderes mencionaron que esta manifestación es pacífica, pero de advertencia, pues no permitirán que se dé paso al matrimonio igualitario. Hoy, nosotros pacíficamente, como cristianos evangélicos, como habíamos dicho, y estamos aquí para reclamar y para decir que esto está mal. Quienes participaron en la marcha consideran que la decisión de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario será revisada, pero de no ser así, las protestas en Riobamba subirán de tono. Y estamos seguros que se dará pie atrás esa resolución inconstitucional, esa resolución que no responde a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Esto ya lo sabe, y nosotros dijimos que el pueblo de Chimborazo se va a levantarse. Gonzalo Parra, Medios Públicos. Distintas visiones sobre este tema. Nos acompaña Héctor Yepes, asambleísta por el Movimiento Creo, para darnos también su opinión. Muy buenos días, bienvenido. Bueno, desde la ONU, la CIDH han felicitado al Ecuador por mejorar las condiciones en cuanto a derechos civiles y garantías tras la resolución de la Corte Constitucional. Sin embargo, vemos estas posiciones de la ciudadanía, de grupos políticos o de actores políticos como usted y también actores religiosos. ¿Cómo se entiende pues estas dos visiones contrapuestas? Muy buenos días, un saludo a todos quienes nos sintonizan a esta hora en todo el Ecuador. Bueno, primero hay que destacar la gran participación ciudadana que ha habido en este tema. No solo el día de ayer en Riobamba, 10.000 personas como se ha informado, también recibimos aquí en la capital a indígenas evangélicos que vinieron hasta la Asamblea Nacional. Estaba repleta la parte exterior de la asamblea, calculan deben haber habido unas 3.000 personas. Y el día sábado estuvimos en Guayaquil, más de 100.000 personas en la 9 de octubre, que estaba repleta desde el Malecón Simón Bolívar hasta el Parque Centenario, sin ninguna convocatoria, sin ninguna gran logística. Nadie fue por un actor político, la gente va porque realmente hay una preocupación de la ciudadanía por defender la familia. Y hay que aclarar algo de entrada, al menos desde mi posición personal y salvo ciertos extremos radicales, esto no es en contra de las personas homosexuales. De hecho, la Constitución actual, en los artículos 67 y 68, ¿qué dice? Matrimonio es la unión entre hombre y mujer y se reconoce la unión de parejas del mismo sexo que, salvo la adopción, tienen exactamente los mismos derechos que el matrimonio. Entonces, ya hay a nivel constitucional una igualdad de derechos con excepción de la adopción. Usted ha dicho que 5 jueces están decidiendo sobre 17 millones de ecuatorianos. ¿Cuáles son los argumentos de esta afirmación? Así es, acabo de decir lo que textualmente afirma la Constitución y pese a que el texto constitucional es clarísimo, 5 jueces en una sentencia que termina interpretando la Constitución para lo cual se necesitan 7 votos, no 5, han dictaminado que sí se reconoce el matrimonio homosexual en el Ecuador cuando la Constitución dice lo contrario. Pero y no eso es al más revés, grave. no es una mayoría pretendiendo obligar a los demás a vivir de acuerdo a sus preceptos y la mayoría de estos preceptos son desde la religión en un Estado laico. De ninguna manera, si no estamos defendiendo un texto de la Biblia, estamos defendiendo el texto de la Constitución. Más allá de que hay una postura religiosa detrás, hay que entender el precedente gravísimo que esto sienta, porque ahorita es en este tema. Mañana en cualquier otro tema resulta que la Corte Constitucional puede decir, señores, bueno, como a mí me parece
que esto es así, vamos a decir lo contrario de lo que la gente aprobó en la Constitución. Pero Insisto, lo que está diciendo esta resolución de la Corte Constitucional es que el artículo que habla sobre el matrimonio no es excluyente, porque hay otros principios que también están en la Constitución, como el de igualdad ante la ley, como el de no discriminación por sexo, por religión y demás. Entonces, solamente está ampliando un derecho. Pero ya dice pues la Constitución que la unión de parejas del mismo sexo... Desde la Constitución del 2008, porque antes no estaba... Claro, y enhorabuena que lo diga, la unión de parejas del mismo sexo tiene iguales derechos que el matrimonio. Si ese principio de igualdad ya está reconocido en el propio texto del artículo. Pero por último, si los jueces tenían ese reparo, bueno, entonces habría que reformar la Constitución. Lo explica muy bien el doctor Hernán Salgado, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el jurista de largo más destacado que hay en la Corte Constitucional, cuando él dice, nosotros podemos tener una opinión personal, pero la Constitución es clarísima. No hay cómo cambiar sobre pretexto de interpretar un texto tan claro. Es más, si la Constitución dijera, matrimonio es unión entre hombre y mujer, punto. Pero encima, a renglón seguido, reglamenta la unión de parejas del mismo sexo. Es clarísima cuál fue la voluntad del constituyente, en base a lo cual el pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas la Constitución. Yo no voté por la Constitución, ¿En qué por limita cierto. a los creyentes y defensores de un modelo de familia que ha fallado con creces a la sociedad entera vivir de acuerdo a sus convicciones, que se habilite el matrimonio igualitario? Nuevamente, aquí no se trata un tema de convicciones religiosas o creyentes, se trata de respetar la Constitución. Yo incluso conozco gente que tiene una orientación sexual distinta que no está de acuerdo tampoco con el fallo de la Corte, porque hoy ya está reconocida la igualdad de derechos entre la unión homosexual y el matrimonio. Lo que yo estoy diciendo lo dijo además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando resolvió este tema, que no es el Colegio Cardenalicio del Vaticano, pues no. Ellos dijeron, el derecho es a tener igualdad de condiciones entre la unión de parejas de distinto sexo y las del mismo sexo. Pero no hay un derecho humano a llamarse matrimonio. Eso ya es un tema del debate social. Y ese es el problema de fondo aquí, que 5 jueces no pueden imponer su visión a 17 millones de ecuatorianos, y cuando eso ocurre por un activismo ideológico, y ya incluso han reconocido que quien armó el proceso de selección de los jueces de la Corte era parte de una estrategia para aprobar el matrimonio homosexual. Oiga, lo cual incluso es bastante poco ético y fraudulento, hasta podría decirse. Pero es una petición y una lucha de las minorías sexuales, de las personas LGBTI. ¿No cree usted que en algún momento el Ecuador debe llegar a esto, igual que ya lo han hecho otros países? Varios constitucionalistas han traído pues a la memoria la lucha de los pueblos afrodescendientes que fueron discriminados, que fueron esclavizados incluso por la Iglesia y por los estados que los trataban pues sin darles todos sus derechos, y aseguran que no se puede someter los derechos de las personas que están en las minorías a la aprobación, por ejemplo, en consulta popular, de que puedan tener o no ciertos derechos. A ver, nuevamente, la igualdad de derechos ya está reconocida en el texto constitucional. Pero no es lo mismo. Si es que hay matrimonio para uno, ¿por qué no hay matrimonio para los otros? Porque la misma Constitución hace la distinción cuando hay matrimonio entre hombre y mujer. Y nuevamente, esta postura no es mía, no es de la Iglesia Evangélica. Esto lo dijo incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de las cortes más prestigiosas del planeta. Y aquí el problema de fondo está en que se pretenda a través de la justicia promover una agenda ideológica negando también el debate social. Pues yo creo que la gente tiene derecho a debatir estos temas. ¿A decidir sobre la vida de otros? A decidir sobre el respeto a la Constitución. La Constitución claramente fue aprobada con un texto que dice que matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Si alguien quiere cambiar ese texto, y el debate es amplio, es polémico, yo creo que nadie aquí es dueño de la verdad, estamos para eso. ¿Qué van a hacer pero no entonces se puede reformar desde la Asamblea? Porque el presidente también ha salido al paso a decir que se respeten pues la independencia de las instituciones, y bueno, la Corte Constitucional ha tomado también esta decisión y esta resolución en base a argumentos técnicos jurídicos. Bueno, en base a argumentos bastante cuestionables en el momento en que nuevamente son la Corte Constitucional. Se reescribe lo que de la dice la Asamblea Constitución. También a veces se cuestionan las decisiones que toman. Son también la Corte Constitucional. Han tomado una decisión y en este momento pues cabe también la independencia de funciones, ¿o no? Ojo, cuando la Asamblea se equivoca, yo también he criticado
a la Asamblea, porque aquí no se trata de tener falsos espíritus de cuerpo y por decir, una institución dijo eso, entonces aquí nos tapamos los ojos como si no ha pasado nada. Lo que ha ocurrido con la Corte es grave, en el sentido de que 5 jueces no pueden irse en contra del texto aprobado que rige para 17 millones de ecuatorianos. Ante eso, estamos viendo movilizaciones en las calles, multitudinarias. El día de ayer, que no se mostró en el video, pero cualquiera lo puede ver en redes sociales, el día de ayer se volvió a repletar en Guayaquil la 9 de octubre, un martes a las 3 de la tarde, en pleno día de trabajo. Aquí hay una indignación de un sector muy amplio de la ciudadanía. Yo lo que quiero entender es por qué están indignados, en qué les afecta. Se ha puesto a revisar cuál es la experiencia de otros países que ya han aprobado el matrimonio igualitario, han aumentado las personas gays. ¿Cuál es el miedo que tienen? El reclamo, creo yo, lo más grave es el irrespeto a la Constitución. Es el hecho de que la gente se siente burlada de ver que 5 personas cambian una Constitución aprobada por millones de ecuatorianos. Y más allá de quién tiene razón o no, porque este es un tema ampliamente debatible, insisto, yo no me creo dueño de la verdad en esto, pero hay una realidad, y es que hay miles y miles de ecuatorianos que están en las calles por este tema. Creo yo que lo que debe darse paso es una consulta popular para que se decida sobre esto. Ojo, y dicen es un tema de derechos. Bueno, pero entonces cuando la Constitución se puso a votación, como incluía derechos, tampoco había que votar la Constitución. Aquí habría que simplemente preguntarle a la gente si quiere que se ratifique o no lo que dice el texto constitucional. Y yo hago un llamado a los jueces de la Corte Constitucional, también para un poco, ojalá, bajar los ánimos en el país, que den paso a la consulta cuando se plantee, para que la gente pueda expresarse con libertad. ¿Está usted consciente de la discriminación que existe en el país en contra de estas minorías y que todos los criterios que se emiten actualmente están abonando a que pues se profundice esta discriminación que ha limitado derechos de salud, de empleo y demás a las personas de las minorías sexuales? Yo no creo que lo que yo estoy diciendo abona a una discriminación. Sí creo que hay discriminación. En eso estamos de acuerdo. Hay todavía discriminación en contra de las personas que tienen una orientación sexual distinta y contra eso hay que luchar. Hay que luchar porque, por ejemplo, nadie que tiene una orientación sexual diferente a la de la mayoría sea víctima de agresiones, de violencia. En eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, si a nivel legal, que dice la Constitución, la unión homosexual tiene los mismos derechos que el matrimonio, salvo la adopción. Si hay algún tema a nivel legal donde falta todavía equiparar eso, yo estaría totalmente de acuerdo en ajustar eso. Me parece que la Corte debe ir por ahí, respetando el texto constitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? Héctor Yepes, asambleísta, hablando acerca del matrimonio igualitario, nos queda clara su posición. Amigos y amigas, hacemos una pausa en Primera Impresión y volvemos con nuestro siguiente tema. Gracias por acompañarnos.